sobre temas de responsabilidad médica. Y la doctora Eisenberg nos propuso que trabajemos sobre el método de casos, con el método de casos, y les vamos a proponer a ustedes distintos supuestos en donde entra en juego la responsabilidad civil, el deber de responder por daños y perjuicios por parte del cirujano. Hola Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola Jorge, ¿cómo estás? Marisa, ¿te parece bien que hagamos un paneo muy rápido de cuáles son los requisitos para que haya responsabilidad civil? Sí, ¿cómo Bueno, no? la responsabilidad civil en cuestiones médicas tiene exactamente la misma construcción jurídica que cualquier otro deber de responder y tiene que ver con un acto, que se llama mínimamente en el acto, en la noción, la antijuridicidad, un factor de atribución y el daño. ¿Sí? El acto, cuando se trata de actos médicos, es una noción muy amplia y tiene que ver con un hacer o con un no hacer. Entonces se responde por acción o por omisión. La antijuridicidad tiene que ver con que sea contrario ese acto o esa omisión a lo que es esperable al deber del médico. El factor de atribución tiene que ver, o está vinculado directamente, lo explico en términos absolutamente sencillos y rudimentarios, a la culpa o al dolo específicamente. Y después hay factores de atribución que son objetivos, pero que no corresponden al profesional de la medicina. El factor de atribución objetivo, por ejemplo, es el deber de seguridad del sanatorio o del hospital. El deber del proveedor de algún material, pero esas son cosas completamente distintas. Siempre, como estamos hablando para ustedes, que son médicos, vamos a trabajar sobre factores subjetivos que tienen que ver con la persona de atribución y que son dos, el dolo o la culpa. El dolo lo corremos por completo y estamos trabajando en el terreno de la culpa. Y la culpa médica empieza, y eso para mí es muy importante decírselo, cuando terminan las discusiones científicas. Entonces, en cualquier opción científicamente válida y adecuada a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del tratamiento, que esa opción no sea exitosa no significa ni remotamente que haya responsabilidad. La responsabilidad por culpa está vinculada estrechamente a una noción de yerro, de error, ¿sí? Únicamente. Y nos queda el daño. Si no se produce daño, por supuesto, no hay responsabilidad. El punto concreto, y yendo a la obligación que asume el médico, es una cosa súper archizabida, y acá termino con esta introducción para poder ubicarnos técnicamente, es que ustedes asumen siempre una obligación de medios. Tienen que poner a disposición del paciente medios y no asegurar ningún tipo de resultado. Cuando juntamos todos estos elementos en orden a la naturaleza de la obligación, que es de medios, nos encontramos con algo que yo les repito siempre, y es que las demandas de mala praxis médica prosperan en una proporción mínima. Yo actualmente estoy en el 9.1 porque hice lugar a una. Entonces me subió un puntito, 9,1%, para que me entiendan. La gran cantidad de demandas que hay, que eso es cierto y no depende del Poder Judicial, sino de quienes las promueven, son rechazadas, porque poder reunir la construcción con todos los elementos que configuran y estructuran la responsabilidad civil en un contexto de culpa, cuando se despliegan obligaciones de medios, realmente es complejo. Y yo entiendo que para ustedes esto es un cuco terrible y le tienen un susto muy grande a la demanda de mala praxis y la viven con una angustia espantosa. Vaya que los entiendo, yo también soy profesional, Marisa también, pero a mí me interesa puntualizar en forma muy específica que estas demandas realmente tienen una ventana relativamente pequeña para que prosperen y la proporción en la que lo hacen no pasa del 10%, ¿sí? Tiene que realmente haberse cometido un error contrario a las leyes del arte, ¿sí? ¿Te parece bien esto como introducción, Marisa? Pues si nos vamos a extender acá, y son todas cuestiones doctrinarias y arrancamos con un caso. Sí, Eh,
digamos, que los principios que vos bien detallaste, que regulan la responsabilidad del médico, no difieren de los principios generales que rigen la responsabilidad civil. Reflexionamos hoy sobre un tema que experimentó una notable inflación de lapiceras, de tinta, una gran inflación intelectual en las últimas décadas, tanto por parte de la doctrina como por parte de los jueces, que han sido movidos por la tarea de impartir de justicia en situaciones en donde hay una gran inflación de juicios de responsabilidad médica, la llamada industria del juicio de la mala praxis, que obliga a ejercer a los médicos la llamada medicina defensiva. Sabiendo que en cualquier momento pueden ser sujetos de un reclamo por daños y perjuicios derivados de la actividad profesional. Esto, como bien lo detallás, nosotros estamos absolutamente convencidos que no es así, que la mayoría de los reclamos que ingresan a tribunales carecen de fundamentos, que no existen una gran cantidad de demandas muy mal argumentadas y muy mal fundamentadas, y todo se reduce a que hay tantos buenos médicos como malos médicos y malos abogados. Y aquí, permítanme una pequeña defensa corporativa, porque siempre que se habla de responsabilidad médica, hay un abogado detrás corriendo las camillas de los hospitales, y cuando a mí ustedes me hablan de la PIC, cuando me dicen que hay que medir la presión intracraneana, imagínense que no puedo seriamente argumentar un juicio de responsabilidad contra un profesional si no hay otro médico atrás que esté dando la letra técnica. Entonces, esto entiéndanlo, hay que sacar a los abogados inescrupulosos de los hospitales repartiendo tarjetas y sacando fotos en terapias intensivas, y hay que también trabajar en el área de formación profesional en las cuestiones éticas vinculadas al ejercicio profesional. Esto como cierre de la introducción, Carlos, que vos hacías respecto de los factores que hacen a la mala praxis, susceptibles de generar mala praxis. Y esto también se conecta con todo lo que nosotros dijimos en nuestras clases anteriores, porque las situaciones susceptibles de generar mala praxis médica tienen que ver mucho, mucho en la práctica profesional que nosotros podemos ver cotidianamente en un tema central que es el deber de información. La falta de información adecuada, la falta de información oportuna, es que nosotros ya vimos y que reforzamos en este punto como un derecho del paciente y como un deber del médico, hoy implica un punto central en los juicios de responsabilidad profesional. La documentación sanitaria son elementos condicionantes a la hora de ejercer la defensa de los médicos. La historia clínica, esto ya lo revisamos, pero hoy tenemos que repasarlo como consecuencia de estos temas que estamos tratando. Ahora sí, Carlos, pasemos por favor a esto que vos mencionabas. Bueno, nosotros tenemos previsto trabajar con 2 casos y si nos da tiempo un tercer caso, así que ni bien ustedes lo entiendan pertinente, van introduciendo las preguntas que quieran que nosotros les respondamos con relación al caso. ¿Arranco yo, Marisa, con el mío? Bueno, dale. El punto es una paciente de 45 años con una clásica litiasis biliar, ¿sí? Se hacen todos los estudios, se hace el análisis de riesgo quirúrgico y se decide, en función del tamaño de los cálculos y de la cantidad, que era una paciente apta para un abordaje laparoscópico. El cirujano opta por la laparoscopía, comienza la operación
y hay un accidente intraquirúrgico que es la resección del colédoco. ¿Sí? Las alternativas son dramáticas, la paciente estuvo bastante tiempo internada en terapia intensiva, aproximadamente un mes y medio, fue intervenida, y escuchen bien, 28 veces después. Le han tenido que cambiar 2 mallas de contención y vive teniendo todo tipo de complicaciones muchos años después de la cirugía. El punto es que un accidente de esta índole, ustedes dirán, no es posible o realmente hubo una mala praxis. En el caso, se los adelanto desde ya, si la hubo. La cuestión estribó, y el problema más grave del pleito estribó, en que se dieron 2 factores que jugaron en contra del profesional, a mi modo de ver, bien jugados. Uno de ellos es que se logró acreditar que el profesional, que era un cirujano experimentado y ya grande, no anciano, pero en su plenísima madurez, era su segunda laparoscopía, estaba aprendiendo la técnica. Y alguien colaboró, y entiendo que con buen tino, dando y brindando la documentación necesaria en el centro hospitalario privado donde eso ocurrió. Era su segunda laparoscopía y este profesional adulteró la documentación, además de la historia clínica. Yo entiendo que accidentes en el campo quirúrgico pueden ocurrir todo el tiempo, pero el caso que estoy contando es tajante, es duro aparte, por una conducta no ética del profesional. Y este caso yo lo seleccioné porque a mí me permite usarlo como un ejemplo muy claro de cuándo una demanda prospera. Una demanda prospera frente a un error muy grueso, ¿sí? Frente a un profesional no experimentado que está por lo tanto experimentando, ¿sí?, en el caso concreto. Todos tenemos que aprender, yo eso no lo discuto, ni remotamente. Todos nos formamos y todos vamos aprendiendo nuevas técnicas. No importa qué edad tengamos, ¿sí? El punto pasa porque los requisitos de la formación, una cuestión ética muy básica, nos llevan a evitar que se experimente en vivo, ¿sí?, por un lado. Por el otro lado, el error médico, más allá de que para el profesional sea experimental el proceder, no obstante que no lo sea a nivel científico, el error médico fue grueso, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de si se optó por una cirugía convencional, un abordaje convencional abierto, o si se optó por un abordaje laparoscópico y si la opción era correcta o no era correcta. La opción era correcta. Todo fue correcto. Lástima que hubo un accidente y le seccionó el colédoco. Entonces, en ese tipo de supuestos es que se va a responder en forma concreta y va a haber un deber de indemnizar. Pero no es entonces cualquier tipo de circunstancia adversa en un acto quirúrgico, sino que estamos hablando concretamente de un hecho que es grueso. Es un error comprobable, es perfectamente comprobable, sobre todo por el cúmulo de secuelas ulteriores. Porque lo normal que nosotros encontramos en cirugías de infección es el oblito quirúrgico, que algunos son terribles, pero siempre les queda a ustedes el fantasma, la nube, acerca de qué es lo que les exige a ustedes el sistema jurídico y qué es lo que, de aquello que les achaca, de qué los están acusando. Entonces, para mí este caso es esclarecedor, no obstante que médico, desde una perspectiva médica, a ver, es una operación usual. Sin embargo, me permite a mí explicitar aquello que yo siempre trato de transmitir al profesional, que es la tranquilidad, que nosotros no estamos detrás de
buscar indefectiblemente una responsabilidad o de atribuirles a ustedes el deber de pagar esos perjuicios, sino que se construye muy cuidadosamente y con un cúmulo de requisitos enormes este edificio de la responsabilidad y de la mala praxis. Entonces, a mi modo de ver, lo relevante del caso es que ustedes comprendan que cualquiera de las alternativas quirúrgicas para una litiasis biliar son válidas y que no son responsables por optar por una u otra, son responsables por el hecho erróneo, que es distinto, y que tiene que estar comprobado y demostrado. Y también para mí es importante el caso, y por eso lo elegí entre una buena cantidad, porque el profesional, en lugar de ejercer una defensa adecuada de su persona, primero ocultó información, ¿sí? O sea, su escasísima experiencia en este tipo de abordaje, y en segundo lugar, adulteró documentación en la historia clínica. Entonces, la adulteración que hizo fue decir que la paciente en su domicilio, porque fue dada alta en un periodo muy corto de tiempo, como es lógico con este abordaje, en su domicilio había suspendido el plan postoperatorio, no había cumplido las indicaciones y había hecho esfuerzos, y eso fue lo que había provocado una edematización y prácticamente un abdomen agudo, y que en esa circunstancia de extrema distensión abdominal se cortó el colédoco. Es un disparate, ¿sí o no? Bueno. Tremendo disparate. Tremendo disparate. Entonces, por supuesto, un perito médico dijo que eso no era posible. Y la señora, a las casi 40 horas de la cirugía, estaba de vuelta internada y comenzó un periodo realmente tempestuoso en su vida, hasta que logró más o menos recuperarse. Y digo más o menos porque pasaron varios años. Y esta mujer, que encima es encantadora y que sigue viniendo al juzgado y que llama para ver cómo estamos y nos tomó cariño en la apretada síntesis, todavía no se ha recuperado. Y eso quiero que por favor ustedes lo comprendan, o traten de internalizarlo en aquello del susto, ¿no? Del miedo, del cuco que representamos, abogados, Marisa, jueces, yo, para el desempeño de ustedes. El caso lo elegí ni más ni menos por eso, porque realmente tienen que cometer un error muy concreto, y a su vez defenderse muy mal, porque este hombre acudió, insisto, a fracturas éticas inaceptables, y ahí no les quepa ninguna duda que van a responder. ¿Tienen alguna pregunta respecto a este caso? Jorge. Sí, creo que estoy conectado, ¿no? Bueno, el cuento es, dejando de lado que todo eso puede ocurrir en la cirugía, que forma parte de un porcentaje muy pequeño de posibilidad de error, pero lo existe, tanto existe que ocurrió. Así que no hay que decir que no existe. Bueno, además no es un caso único, hay mucho menos registrados que los que han ocurrido, y tiene una colección de explicaciones que no quiere decir que no haya que satisfacerlas, las explicaciones, y ustedes dirán, jueces o la ley, si eso merece una pena o no. El problema creo que empieza primero por la falta de pericia, que eso es algo que es previsible, que no se debe ocultar y que no tiene ninguna otra forma de justificarse si no es por algún dinerillo en el medio. Porque este señor le pudo haber dicho a la doctora Andriacchio que lo hiciera ella, que sí, está entrenada porque pertenece a una generación muchísimo menor de edad, con mucho más entrenamiento en la cuestión, y él podría haberse corrido y dejar de ganar eso, o hacer alguno de los negocios que se hacen por detrás y que tampoco se debieran declarar y que no corresponden. Firmo yo y lo opera la doctora, y después arreglamos. Cosa que está mal éticamente, definitivamente. Ocultar quién lo opera está mal. Operar lo que uno no sabe está mal. O sea, son dos cosas que están mal. Las alteraciones del registro también tienen culpa. No importa más que para el caso que vos presentás, Carlos, el hecho de que los chicos que alguna vez se asomarán
a mirar estas cosas, tienen que entender que no pueden estar alterando los registros. El parte quirúrgico es un relato de una realidad. No puede cambiar cada 15 minutos y no puede mejorarse o empeorarse de acuerdo a lo que convenga. Tiene que decir lo que pasó. No, ¿por qué tiene que decir lo que pasó? Porque si no, todo lo demás es inexplicable. No tenía nada, pero al día siguiente tiene 6 litros de bilis adentro. ¿Cómo no tenía nada? No, en realidad fue muy compleja. Pero acá no dice que estaba muy compleja. Vos decís, según técnica. ¿Qué es según técnica? Coma, idiota. ¿Me entendés? Porque nosotros leemos según técnica y dice, no, fue una cosa estándar. Fue y le cambió la goma. No, ¿qué cambió la goma? Estuvo 100 años para sacar la vesícula. ¿Cuánto tardaste? 6 horas. Bueno, pibe, algo pasó. Bueno, entonces todas esas cosas deben estar en algún lado. Y la alteración y la adulteración de material, creo que eso lo pone en una posición de vulnerabilidad al acusado fenomenal, que no quiere decir que uno no tenga que revisar especialmente las cuestiones cuando hay drama, pero puede analizar las cuestiones analizables, no lo que ya pasó y lo que leyeron 500 personas, porque las fotos y los registros están por todos lados. Me había quedado pendiente, y eso creo que también merece un llamado a la atención, la actuación de quien denuncia. En este caso, en la familia, sin duda, no hay ningún, digamos, colega localizado, pero todos los hospitales, y cuando digo todos no me falta ninguno, tienen quien denuncia los hechos que pueden ser económicamente potables para hacer un juicio, a los colegas y a las instituciones. Esos señores se llaman aves negras, merecen una denuncia y merecen una sanción gravísima, porque están trabajando desde adentro como encubiertos. Y todos los hospitales lo tienen, y muchos hospitales saben quiénes son. Por motivos diversos, seguramente relacionados con dinero, no los denuncian. Creo que eso merece una sanción societaria, que no la tiene. Perdón. Algo que quiero decir yo, a ver si... ¿Qué pasa si el cirujano en realidad, como dice Jorge, no era el que figura como cirujano, o en una situación hospitalaria donde está operando un residente? Porque el residente de cirugía opera. ¿De quién es la responsabilidad? A nosotros nos pasó en el hospital operando con un residente, que el residente tuvo accidentalmente una lesión, porque esto que es grueso, como vos decís, Carlos, y que es una lesión muy importante, no es la primera vez que pasa mucho más de lo que uno cree, entonces no están registradas, porque algunas son tremendas como cortar el colédoco y otras son más chicas y se campea el temporal, digamos. Pero, ¿qué pasa si hay un residente operando y el residente tiene el accidente de cortar la vía biliar? ¿La responsabilidad de quién es? ¿De un médico que todavía no es cirujano? ¿Del cirujano que lo ayuda? ¿Del jefe del servicio? ¿De quién? Ahora vamos a tratar un tema ahora vamos a tratar el tema en el caso que vamos a ver seguidamente, vamos a tratar el tema de la responsabilidad del equipo, pero vos esto lo sacás del tema de la responsabilidad del equipo, porque esto tiene un encuadre legal específico que es el tema de las residencias en Argentina, que están reguladas por una ley. Los residentes tienen un título habilitante, son médicos en formación, a quienes el sistema legal les atribuye la posibilidad de, a través de, digamos, de una compensación económica, formarse a tiempo completo. El tema de la responsabilidad del residente es un tema muy discutido, un tema que sería motivo de otra charla, y que yo me animaría a decir que si nosotros vamos a los hospitales a hablar del tema de la responsabilidad de los residentes, se armaría sí, tendríamos muchos más problemas de responsabilidad profesional de los que tenemos. Sobre todo porque conocemos cómo se manejan las guardias hospitalarias quirúrgicas en la Argentina. No solamente quirúrgicas. Digamos, hoy el médico de batalla es el médico residente. Yo reitero, el programa de residencia quirúrgica específicamente establece grados
mediante de aprendizaje de acuerdo a los años. En primer año, en segundo año, en tercer año. Esto va dando cierto margen de habilitación profesional. Pero lo que la ley de residencia establece, que como el residente es un profesional en formación, siempre tiene que estar bajo la supervisión de toda su actuación, tiene que estar bajo la supervisión directa de un médico de staff, de un médico de planta, de un médico formado. Un residente de primer año no puede realizar una cirugía compleja. Un residente de segundo año tampoco la puede realizar. Eso está claro. Y en realidad nunca lo hacen solos. Lo hacen con uno de nosotros, con un planta. Pero si pasa algo, te arrastra a vos. Manos, yo no soy las manos del otro. Yo le puedo decir por acá no, pero no soy las manos. Con lo cual es un movimiento de track y se terminó. Y te lleva puesta tu responsabilidad. Exactamente. Tu responsabilidad, la del jefe del servicio, el jefe del servicio que organiza esos turnos quirúrgicos. Digamos, este caso que presenta Carlos, que en lugar de estar operado por un profesional formado, está operado en un hospital por un residente. Y en el parte quirúrgico, ¿quién figura como cirujano? Tiene que figurar quien hizo la operación, con lo cual se genera un doble de nivel de análisis. Primero, si ese profesional estaba capacitado para realizar esa intervención. Si estaba en el orden del programa de estudios, si él podía realizarlo. Ese es el primer nivel de análisis. Y el segundo es, ¿qué hizo el médico de staff que estaba al lado, que no evitó esa situación dañosa para el paciente? Porque si lo ve que está no para la derecha, no para la izquierda, lo que le tenés que decir es, la tercera es deja la tijera. Tal cual, la tercera es date la vuelta, está claro, eso está claro y eso es parte de cómo uno se maneja en quirófano, digamos, a medida que ve que la cirugía se complejiza, en realidad lo que uno hace es decirle, bueno, paramos acá y te das la vuelta porque operan en lugares diferentes y entonces uno se hace cargo de la cirugía. Eso está claro. Ahora... También está clara que la responsabilidad es de los dos, Andrea, por eso yo te digo. Eso es importante, digamos. La responsabilidad es de los dos en la misma, digamos, con la misma cantidad o nivel de responsabilidad, es lo mismo. No hay intensidades, no hay graduación de responsabilidades. Los dos. No hay un nivel, no se pueden graduar. Bueno, es responsable quien intervino. Porque en realidad ahora, si le querés llamar así o no sé cómo decirle, te dice, bueno, el residente no tiene especialidad, es alguien que está aprendiendo. Y en realidad lo que tiene es incorporado que el residente tiene menos responsabilidad por eso. El residente es un médico. Sí, pero no es cirujano, digamos. Es un médico de formación. No estás capacitado para operar. Si figurás en un parte quirúrgico operando, tenés un problema porque por algo tenemos una especialidad con un sello del ministerio. Una vez, digamos, sin tener esa especialidad y estando en formación, el residente que corte una vía biliar tiene la misma responsabilidad frente al paciente, frente a la ley, tiene la misma responsabilidad que yo que tengo un título que me habilita para hacerlo. Es que lamentablemente lo que va a hacer la responsabilidad, lo que va a generar la actuación de ese residente es tirar de la cuerda de la responsabilidad del resto. Va a llamar tu responsabilidad. Va a responsabilizarte a vos, que eras la que tenías que controlar ese acto. Bueno. Él va a ser responsable personalmente por su propio hecho. Y además va
a tirar de tu responsabilidad, de la responsabilidad de la institución, de la responsabilidad de la obra social, de la responsabilidad del Estado en el caso de una institución pública. Él lo que hace es traccionar más responsabilidades. Él se va cargando en la espalda a otros. Bueno, eso no es poca cosa, digamos. Eso no es poca cosa y es difícil de entender porque en realidad el residente piensa que como es residente, y soy residente, y está papá atrás mío que me ayuda porque yo total soy residente, y veo que no es así. Es médico. Y punto dos, la Universidad de Buenos Aires y muchas universidades privadas tienen hoy por hoy algo que se llama internado rotatorio. Ese internado rotatorio es un internado de 1 año que debe hacer cada uno de los estudiantes antes de que le den el título y la matrícula por diferentes servicios. Con lo cual siempre hay un problema porque el que viene casi médico y lo hacen estar 6 meses en cirugía. No es casi médico, no, es lo mismo que yo. Bueno, digamos, la discusión viene siempre por ahí, porque cuando los chicos estos llegan, ellos sienten que pierden el tiempo porque nosotros no los dejamos hacer nada, y en realidad, yo por lo menos cuando están en mi sector y cuando están conmigo rotando, no los dejo hacer nada por 2 motivos. Primero y principal, porque no son médicos, y eso acarrea que si pasa algo con el paciente, ellos no son médicos, y lo que es peor aún, si les pasa algo a ellos, no los protege nadie. Vamos, yo podría dejarlos, decir, bueno, hagan una punción. No. Es una práctica médica que está haciendo alguien que no es médico, y si ese alguien se pincha con un paciente que tiene un HIV o una hepatitis, no hay RT que lo cubra. Entonces, en realidad, es un sistema que es bastante perverso, porque es un sistema que obliga a una persona a estar 1 año dando vuelta por diferentes servicios, en calidad de no se sabe qué, pierden 1 año de su trabajo, o pierden 1 año, porque no es una formación esa, es una pasantía ridícula. No, yo creo que hay que revalorizar ese año. Porque en ese año, lo que hay, digamos, ¿vos te acordás? No está Jorge ahí, ¿no? ¿Vos te acordás el pase de sala? Sí. Donde el jefe del servicio era el único que hablaba, y era el que le enseñaba a los que en ese momento eran practicantes, porque el sistema de residencias era un número ínfimo, había concurrencias, y había un importante número de practicantes en los hospitales, donde se les enseñaba cómo tratar al paciente, cómo vincularse. Esto que hoy nosotros decimos, el domingo fue editorial de Clarín, este vínculo perdido con el paciente. A mí me parece que todo este año no se pierde, se gana en esto. Lo que tal vez habría que hacer es redireccionar, porque ellos van compenetrados con dame el bisturí, dame una aguja, quiero... No, lo que en este año tenés que aprender es habilidades comunicacionales, tenés que aprender cómo se trata a un paciente. Hace un tiempo atrás, estando en un lugar, en una camilla, me tocó ser paciente, y un muchacho se me sentó en la cama y me dijo, hola negrita, ¿cómo estás? Yo no entendía a qué se refería con hola negrita, ¿cómo estás? Entonces, esto se perdió y esto hay que recuperarlo. Y ese año me parece que no es un año perdido para ellos, debería ser un año ganado en materia de relación médico-paciente, ética profesional. ¿Cómo me conecto con el paciente? O sea, esta conexión intramuros, el paciente, mis colegas, mis futuros colegas, los futuros profesionales de otra especialidad que yo convoco en interconsulta, esto de escribir las peleas intestinas entre un servicio y otro en las historias clínicas, esto se debate en otro lugar.
qué casos me tienen que interesar para un Ateneo, cómo confecciono, cómo elijo el caso para los Ateneos, cómo hago docencia, cómo hago investigación. Me parece que es un año riquísimo en donde se podrían aprender este montón de cosas. Después tendrá tiempo en su formación de residencia para poder empezar a ver cómo es el ejercicio práctico de la especialidad que eligió. Pero aquí hay un problema mucho más grave que el de la residencia. El de la residencia es un problema poco estudiado, poco conocido. Hay un fallo por allí de Bueres en su momento, en la Cámara, que el Centro Médico La Croce, que analiza la responsabilidad del residente y se lleva puesto a todos los demás. Pero yo muchas veces tengo la intención de proponer este tema en los hospitales y después vuelvo hacia atrás porque digo, paralizo la actividad de la institución. Al otro día me escuchan y los residentes van a decir, yo no hago nada porque no me corresponde hacerlo. No tengo, a ver, me parece que en el caso de la cirugía, el problema con la responsabilidad del residente en realidad está dada cuando los cirujanos pretendemos que los residentes ocupen nuestro lugar. Digamos, sería lo mismo que un abogado recién recibido fuera a ocupar el lugar de Carlos, sin ser juez, que lo pusieran ahí. No, pero lo que pasa es que el abogado recién recibido, por ejemplo, en nuestro país, puede presentar al otro día de obtener la matrícula un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digamos, puede interponer un recurso federal sin ningún tipo de condicionamiento. Nosotros no tenemos esos requisitos, que sí tienen ustedes, son obligatorios. En el caso, el residente sí lo puede hacer, y mucho más en aquellas especialidades donde no se requiere, donde, por ejemplo, digamos, vos para ejercer la cirugía tenés que tener un título habilitante, pero hay algunas especialidades que ni siquiera se requiere. Vos, siendo médico, podés ejercer determinada especialidad. Y con el caso, y quiero redondear con esto, no quiero que se me vaya la idea, del tema del practicante. Esto es mucho peor, porque ni siquiera se trata de un médico. Bueno, eso en líneas generales es algo que ya no, salvo el rotatorio, esto que vos decís, el internado rotatorio, que yo lo llamo practicante. Yo no hice el internado rotatorio, pero sí hice mucho tiempo guardia antes de recibirme. Por supuesto, guardia antes de recibirme en el hospital y como alumno, y digamos, en ningún momento con la responsabilidad de subirme a una ambulancia y salir a la calle, digamos. Pero sí de pegarme al cirujano y que el cirujano te dijera, listo, ¿querés hacer la sutura? 20 años después o 25 años después me doy cuenta que es una locura. Vamos, puesta en otro, hoy yo en la postura que en ese momento estarían los cirujanos cuando yo tenía 20 y pico de años, me doy cuenta que es una locura, es un riesgo para todos. Pero hace años atrás eso no existía. Y muchos, te puedo asegurar que muchísimos médicos que tienen más edad de la que tengo yo ahora, han sido practicantes, menores, mayores, jefes de guardia, y no eran médicos. Digamos, hoy por hoy hay un montón de cosas que suceden. ¿Se entiende que es un delito penal? Sí, bueno, pero con... Es ejercicio ilegal de la medicina. Alguien está ejerciendo una profesión para la cual no tiene título. Sí. Es ejercicio ilegal de la medicina. Sí. Es un delito de características, ni siquiera engendra solo responsabilidad civil, también engendra, va preso. Y usurpación de títulos y honores. En el caso de llamarse médico, encima, esto que agrega Carlos. Pero bueno, digamos, es un tema que no está, las instituciones no lo asumen. El tema de las residencias no es un tema menor, en el hospital.
es un problema en el hospital el tema de las residencias, sobre todo cuando se quedan de noche, solos, digamos, hay cosas que suceden Yo me quiero rápidamente. imaginar que esto no pasa, ¿no? Que no hay residentes solos. Me quiero imaginar que esto no pasa. Pasa que el cirujano no fue a la guardia y lo suplanta un residente que cobra la guardia. Yo me quiero imaginar que esto no pasa, ¿no? Bueno, No quiero creer que esto no es así. Pasa, y cuando pasa, y pasa algo con el paciente, lo que no se termina de entender es que es el residente el que tiene la responsabilidad junto con el resto de la gente. Digamos, tiene responsabilidad hasta el jefe de la guardia que permite que haya un residente de guardia, y pareciera que no se entiende. Bueno, pero a ver, yo tampoco creo que suceda, pero todos sabemos que las guardias, y lo charlamos, las guardias imposibles de 24 horas en las instituciones de salud, que no son guardias que ninguna persona pueda soportar. Entonces sabemos que se hace, o suponemos que hay 12 horas del médico nombrado y 12 horas que se le pagan a otro. ¿Qué pasa cuando hay un problema en las 12 horas del otro, cuando el nombrado no es esa persona? Bueno, no, a ver, el sistema no es así. El sistema es 24 horas. Las 24 horas son muchas veces algún turno sí, algún turno no, muchas veces no, siempre, porque nadie puede estar 24 horas parado al pie del cañón, digamos, un grupo duerme, otro grupo... Cuando se van a las 12 horas e ingresa otro a suplir a ese y cobra la mitad de la guardia. Sí. Cuando sigue estando nombrado el anterior, el que se fue. ¿Qué pasa cuando sucede algo en esas 12 horas en las que no está presente el médico nombrado? Bueno, es que en teoría el médico nombrado no se puede ir. El médico pero entonces, digamos, el sistema nos da para más. Tenemos que entender que esto es esquizofrénico. No necesitas irte de ese sistema al otro. En el gobierno de la ciudad, sin necesidad de cambiar de guardia, 12 por 12 ni nada por el estilo, mañana no hay un cirujano y el jefe de guardia llama al servicio de cirugía y le pide al residente cuál es el que se quiere quedar de guardia. Y se queda un residente de guardia en lugar del cirujano. Y no puede firmar la guardia por él, porque él no, su ficha está en la residencia, entonces se la firmo yo. Con lo cual la que estoy, no lo hago, pero se lo firmo yo. El que está de guardia, legal, soy yo. Sí. Digamos, el que firmó soy yo. Con lo cual, si a ese médico residente le corta el colédoco en una colecistitis aguda dentro de la guardia, él está como responsable en un parte quirúrgico, en una guardia donde el cirujano de guardia soy yo que estoy en mi casa durmiendo. Bueno, estos son los problemas con los que se enfrenta hoy el ejercicio profesional quirúrgico y del resto de las especialidades. En ese caso, ¿quién es el responsable? No lo contestas. ¿Quién es el responsable? Hay una cadena de responsabilidad, Andrea. Es responsable el cirujano, el residente que no es cirujano, que hizo la operación, es responsable el que firmó la guardia. Si lo encontrás y si firmó en algún lugar, porque ese ni siquiera va a figurar. Eso es lo que sucede habitualmente. No firma el parte quirúrgico, no firma la historia clínica, no aparece en ningún lugar. Aparece el donde está. Ese es el que no estuvo. Porque en realidad el que estuvo no va a firmar nada. Y el que no estuvo va a firmar a la mañana, por si hubo algún problema a la noche. Con lo cual, si yo a la mañana hubo un problema y lo que fuera, y yo voy y digo, no, mirá, ¿sabés qué? Yo no te voy a firmar la guardia, porque yo no me voy a hacer cargo de esto. ¿Qué es? ¿Quién lo operó? Nadie, un fantasma. Digamos, es tan complejo y tan intrincado que a veces la responsabilidad que tenemos tiene tantas falencias y tantas cosas, tantos agujeros negros hay, que uno... Pero la responsabilidad ante el paciente no se diluye. Si no se puede determinar quién, responderá la institución. Pero frente al paciente hay que responder. Digamos, no es que se entra en una nebulosa en donde no se puede. Alguien va a responder.
El jefe de servicio que no pudo organizar, que no supo organizar y que debía organizar, el director del hospital, la obra social, el prepago, el sanatorio, el Estado Nacional, alguien, la provincia, alguien responde. No es que esto, bueno, está bien, déjalo que... No, No, de ninguna manera. yo lo tengo claro. El punto es que cuando nosotros que somos los más viejos le decimos a los residentes, no hagan esto, no se hagan cargo de una guardia, no se pongan ustedes solos de cirujano porque están indefensos y ustedes en definitiva tienen una responsabilidad, no nos creen. Y por otro lado, pasa lo que vos decís. Si esto mismo nos sentamos y lo hablamos, las guardias se quedan sin cirujanos, los residentes no lo hacen, y la verdad es que es un problema sanitario grande que pareciera no entenderse. A Es un mí, problema grande. estoy totalmente de acuerdo, es un problema muy grave, pero creo que estamos haciendo una intersección de planos de análisis jurídico y médico. Nosotros estábamos hablando de responsabilidad médica y la verdad el tema que vos planteás, Andrés, es fascinante, pero no es específicamente una cuestión vinculada al derecho de daños, ¿sí? Sino que tiene que ver con las funciones administrativas de organización de un nosocomio, tiene que ver con la eficacia de esta estructura administrativa interna, con la normativa que sustenta todo eso, y sin dudas, yo siempre y cada miércoles digo lo mismo, que no podemos seguir trabajando con la 17.132 y que es necesario entender qué es lo que ocurre hoy día, no solamente el estado del arte, para poder organizar jurídicamente el ejercicio profesional de ustedes. Todos los planteos que vos estás haciendo, Andrea, tienen que ver con deficiencias y con agujeros en el sistema de formación, en el sistema de prestación del servicio de atención sanitaria, ya sea público, ya sea privado, y tiene que ver, a su vez, con una extrema deficiencia organizacional y administrativa por parte de los establecimientos sanitarios. Que ocurra, que se sucedan cotidianamente situaciones como la que acabas de describir, no tiene que ver tanto con aquello de quién va a responder, sino que está vinculado en forma directa a una falencia estructural. Esta falencia estructural, no me gusta decirlo, pero yo me atrevería a decir que es muy argentina, porque nosotros todo lo podemos y nosotros organizamos las cosas de todas formas y salimos adelante, lo cual no es mentira, claro. Eso ocurre, pero no estamos trabajando con seriedad. Y a mí me lleva también a reflexionar acerca de lo que hablábamos hace 2 miércoles atrás, en torno a que hoy día ustedes no tienen pautas éticas y dignas de funcionamiento como corporación médica. Se habla todo el tiempo de la corporación médica, y a mí me gustaría hablar del empresariado médico, pero este tipo de, no de una corporación, este tipo de cuestiones que vos planteás, Andrea, y que a mí me consta que suceden porque en los expedientes se ven, está vinculado a que ustedes no tienen voz y voto para introducir cambios en las estructuras laborales. Entonces, el día que ustedes puedan tener una voz que tenga un valor y un peso relativo decisorio, van a poder introducir una buena serie de modificaciones en estructuras administrativas, normativas y de formación. Mientras tanto, no. Eso es básico. Pero yo te insisto, eso que vos estás planteando ahora no es una cuestión vinculada a la responsabilidad médica, a la mala praxis médica, sino a un desorden administrativo espantoso, a un atraso normativo y a una política de formación y educativa que no se condice con la realidad actual hospitalaria, sanatorial y nosocomio en general. No sé si vos coincidís con eso, Marisa. Y lamentablemente nos estamos moviendo en un sistema lleno de parches, lleno de remiendos, hablando en las cargas de ustedes, lleno de suturas, y cuando nosotros
Cuando nosotros hablábamos de consentimiento informado y decíamos que pasó del paternalismo a la autonomía del paciente, estamos diciendo algo que no es cierto, porque en realidad quien atrapó la autonomía del paciente y la decisión del médico es el sistema que hoy decide por el médico y por el paciente qué dar, cuánto dar, cómo dar y dónde dar. Entonces, esto es lo que está diciendo Carlos en relación a otro tema muy, muy importante, que es quién cuida que nos cuida, ¿no? El tema del burnout, todo el tema de violencia, son temas muy complejos, que tienen que ver con las estructuras, con las culturas organizacionales, digamos. La cultura organizacional está destinada a digamos, a prestar un servicio y a generar algún sistema. Los hospitales funcionan gracias a la tarea de los médicos. Nada más que por esto. Hay deficiencias de organización, deficiencias estructurales, deficiencias en los insumos, deficiencia tecnológica. Digamos, hoy la profesión médica se ha transformado en una profesión de riesgo. Pero parecen no verlo. Una pregunta que me surge. En un quirófano, ¿quién es el responsable? Cuando hablamos de responsabilidad del equipo. Bueno, ahí viene la segunda parte de nuestra charla, sobre la que tenemos muy pocos minutos, pero voy a tratar de explicarlo 3 minutos muy sucintamente. ¿Qué se entiende por equipo médico? El equipo médico es el conjunto de facultativos que desempeñan actividades en forma coordinada, dirigida por un médico. Esto es el jefe del equipo. Para que haya equipo médico tiene que haber un conductor, quien conduzca el barco. Frente a un verdadero equipo médico existe una coordinación jerárquica en donde hay una cabeza que funciona como jefe de equipo. Los participantes son, digamos, miembros que van a componer y que van a efectuar diferentes tipos de tareas conforme las órdenes que emanan de este jefe del equipo. Generalmente intervienen, en el caso quirúrgico, además del cirujano jefe, 1 o 2 médicos asistentes y otras especialidades, el anestesiólogo, el cirujano, en el caso de así requerirlo, la patología del paciente. Todos estos, exceptuando al anestesiólogo y exceptuando al cardiólogo, digamos, son auxiliares que acompañan al jefe del equipo. Son colaboradores del acto quirúrgico. Y concurren para esto, para apoyar el acto quirúrgico que realiza el cirujano jefe. Lo que caracteriza al equipo es la presencia de un médico principal que dirige, que conduce, y la cantidad de médicos que intervienen en el equipo y las especialidades, a esto me quiero referir, tienen una sintonía con la autonomía científica y técnica, que tiene que ver con la complejidad de la actividad que desarrolla. Y esto también marca el límite de la responsabilidad del jefe del equipo, porque es lo que puede o debe controlar. Hoy es imposible exigirle, como en otras épocas en donde se responsabilizaba al cirujano por la actividad del anestesiólogo. El anestesiólogo tiene tal especificidad en su formación que es imposible que el cirujano pueda controlar. El cirujano puede verificar que algo no está funcionando bien, puede ordenar parar la cirugía, pero hay una cuestión con el equipo que tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Con un jefe que debe o puede controlar.
Marisa, te interrumpo un segundo, te dejo seguir. Y llevando todo esto que acaba de decir Marisa a la deficiente y a veces disparatada estructura administrativa, porque Andrea se muerde la boca para hablar, y el punto es qué pasa cuando no hay equipo, qué pasa cuando nada de eso está organizado, qué pasa cuando es a poncho, y yo llego, me encuentro con tal cuadro y tengo que rápidamente desplegar actividad y llevar a un acto quirúrgico a cabo. Bueno, es muy simple, Andrea, si no hay una estructura administrativa, un organigrama institucional que se indique a alguien como jefe, y más allá de la cuestión de las autonomías científicas, no se olviden nunca, ustedes, los médicos, que los resortes legales existen de todas maneras. Entonces, esta persona a la que no fue dirigida la demanda va a poder ser citada al proceso como tercero. Y la intervención apunta a eso, a que cuando la estructura no está, mi intervención ahora digo, ¿no? Cuando la estructura no está, el derecho está obligado a dar una respuesta y la monta de todas maneras. Entonces ustedes siempre van a tener a mano un recurso legal, un andarivel, una vía de acceso a formar ante un conflicto judicial ese equipo que no estaba, ¿sí? Inclusive a través de la citación del tercero. Entonces no se queden intranquilos, por favor, no piensen que están a la deriva, cuando todo el equipo del que hablaba Marisa, sí, ella mira con duda y sí, lo que pasa es que todo proceso es un poco estar a la deriva porque es un albur. Es como cuando una vez que se acuesta el paciente, se ponen los campos quirúrgicos, y sí, estamos a la deriva, nada podemos asegurar. Pero el punto es que todo eso que explicaba recién Marisa, no siempre está presente. Entonces, no se olviden que cuando los problemas suceden de todas maneras, el sistema jurídico tiene mecanismos para armar la misma estructura, por más que la formalidad no esté presente. Porque si tenemos un paciente anestesiado, esterilizado, hay instrumentista, no importa que haya un jefe de equipo o no, la especialidad científica nos va a permitir a nosotros determinar a dónde estuvo el error y quién es el responsable. Esté o no la estructura. Sí, Marisa, por favor. No, para redondear esta idea, que bueno, dejar por lo menos alguna regla general, ¿no?, vinculada a los miembros del equipo médico, que van a ser juzgados como dependientes del jefe, y lo van a responsabilizar cuando cometen un perjuicio que sea injustificado, porque la responsabilidad del jefe del equipo solo puede extenderse hasta donde, decíamos, el jefe puede o debe controlar, hasta el nivel de supervisión que pueda ejercer. Por ejemplo, no hay ninguna duda de que existe una relación de dependencia cuando el cirujano permite, esto que vos decías, Andrea, que parte de la intervención quirúrgica sea realizada por un médico auxiliar. Pero pensemos en los casos en los cuales el cirujano jefe no puede realizar un control por tratarse de una prestación como la del anestesiólogo, que requiere de conocimientos especiales y que requiere de esta autonomía científica suficiente como para poder ser ejercida. ¿Podemos decir que no existe responsabilidad del cirujano? En principio podríamos decir que no, pero también aquí hay un camino a seguir que tiene que ver con la responsabilidad indirecta que puede alcanzar al cirujano jefe. Cuando sucede, por ejemplo, en el caso del suministro de la anestesia y el cirujano debía, por lo menos, supervisar la existencia de controles previos al paciente, de estos exámenes, los exámenes prequirúrgicos, que debe existir en toda intervención quirúrgica. En esto podemos separarlo del caso de qué droga se utiliza, si era la correcta o no. El cirujano no puede conocer sobre los tipos de anestesia. Entonces, aquí, otra vez, en el caso de la responsabilidad como la regla general, en ese caso solo podría alcanzar al anestesiólogo. Como regla general, el jefe del equipo responde por aquellos actos que debía controlar. Y el resto de las
de los profesionales que intervienen con autonomía científica responden por sus propios actos. Ahora, si vos permitís una anestesia simultánea, si el cirujano sabe que el anestesiólogo sale al otro quirófano, bueno, aquí ya las reglas se ponen difusas y podría generarse la responsabilidad del cirujano también. A donde se entiende a la perfección es un proceso mucho más largo que es en obstetricia el parto. Un parto se alonga en el tiempo, empiezan a haber dips en el monitoreo, hay sufrimiento fetal agudo, se llega a la situación de cesárea. Y la persona recién nacida tiene una secuela neurológica, satetoide o lo que fuera. Y ahí determinada la responsabilidad es un camino muy intrincado, porque generalmente el mal manejo del trabajo de parto no es del cirujano, ni por error, salvo que sea una estructura hospitalaria muy pequeña y el médico obstetra a su vez es el que hace la cesárea, ¿sí? Ahí se entiende perfectamente que hay procesos que ocurren que determinan que a la hora de investigar esta responsabilidad vamos nosotros, los abogados, haciendo una suerte de lectura del diario del lunes, pero no lo hacemos de una manera aventurada, ni lo hacemos tampoco no sujetos a reglas específicas de la disciplina de ustedes. Entonces, puse el caso de la obstetricia porque es absolutamente claro que ninguna persona por nacer llega a una vía quirúrgica con sufrimiento fetal agudo y daño neurológico y genera la responsabilidad de que le está haciendo esa cesárea de emergencia. Eso se entiende claramente. Bueno, en todos los demás procesos los necesitamos a ustedes. Eso lo entiendo yo y lo puedo manejar muy bien como profesional del derecho. Pero en todos los demás casos no. Entonces vuelvo a aquello que decía Marisa, que en cada demanda de responsabilidad médica precisamos médicos que den información. Y el primer médico que dé información es el demandado. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, la información bien brindada, correcta, no adulterada, a nosotros nos va a dar pautas de trabajo. ¿No es cierto, Marisa? Así es. Bueno, son las... Uy, nos pasamos 8 minutos. Yo seguiría horas hablando con ustedes, todos seguiríamos horas hablando, días enteros, Carlos quisiera, pero bueno, YouLearning se va achicando porque tenemos que darle paso a otros cursos. Lo que no significa que no volvamos a hablar del tema. Hay un curso que va a dirigir Jorge Manrique sobre ética profesional, con lo cual ahí también nos vamos a encontrar. Y vamos de alguna u otra manera a ver de organizar alguna jornada o alguna cosa que nos reúna a todos sin duda. Yo más que darles las gracias por todos estos miércoles que nos acompañaron, no sé si me voy sabiendo más cosas o teniendo más miedo. No tengo todavía muy claro, pero ya cuando las ideas logren decantar, vamos a ver qué hacemos. Jorge, ¿algo que quieras decir? Vamos a extrañar las típicas reuniones de miércoles. Nosotros también. Bueno, a lo mejor lo convencemos a Jiménez y podemos tener algunas más. Puede ser, cuando digan. Cuenten conmigo. Perfecto. Yo también, bueno, un abrazo para todos y gracias. Espero que les sirva a los que no estuvieron. Chau. Chao. Gracias. A ver.